Acompáñenme a abrir sus Biblias, si gustan, a Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3 y versículo 1. Estábamos estudiando, vamos a leer versos 1 y 2, perdón. Estábamos estudiando y hemos estado estudiando los atributos y virtudes de Dios y hemos visto la bondad de Dios, la santidad de Dios, la omnipresencia de Dios, el poder de Dios, la sabiduría de Dios. El domingo pasado escuchábamos un sermón precioso por parte de nuestro hermano Francisco acerca de la justicia de Dios. Y el día de hoy tengo el privilegio de compartir con ustedes acerca de la misericordia de Dios. Entonces, leamos, si gusta, ponerse de pie y leemos juntos Habacuc capítulo 3, versos 1 y 2. Entonces, oraremos y daremos inicio a nuestro estudio. Dice así Habacuc capítulo 3 y verso 1. Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Que sea rico alimento a nuestra mente, fresco alimento a nuestra alma y edificante alimento, Señor, a nuestro espíritu, para la gloria de tu nombre, pues te lo rogamos en Cristo. Amén y amén. Pueden tomar sus lugares, mis hermanos, muchas gracias. ¿Qué es la misericordia de Dios? La misericordia, mis amados hermanos, la compasión por el miserable, según el diccionario Easton. Es benevolencia, suavidad y sensibilidad de corazón que una persona dispone para ignorar las heridas o para tratar al ofensor mejor de lo que merece, según el diccionario Webster. Y son los favores y beneficios que el hombre obtiene inmerecidamente de Dios. En otras palabras, la misericordia es no recibir aquello que merecemos recibir. Es no recibir aquello que merecemos recibir. Y entonces el propósito con el texto del día de hoy, entre otras cosas, es ver cómo Habacuc reconocía y veía la misericordia de Dios posible y activa, aún en medio de un panorama que parecía completamente distinto. ¿Y por qué lo vamos a hacer de manera ejemplificada y no de manera abstracta, como lo hemos visto en otros textos? Si se darán cuenta, aquí Habacuc no explica qué es la misericordia de Dios, simplemente apela a ella. Y es que no podemos ver la misericordia de manera abstracta y tener un panorama tan claro como lo tendríamos si lo vemos de manera ejemplificada. Entonces, hoy veremos un ejemplo de la misericordia de Dios y de ahí veremos o tomaremos el concepto para nuestras vidas. Entonces, en primer lugar, necesito hablar de el contexto histórico de esta porción porque parece una oración común y corriente, pero la realidad es que no lo es. El texto es aceptado generalmente como un salmo más que como una oración. Si ves Habacuc capítulo 3, verso 3 en tus Biblias escritas, verás que dice: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte de Parán. Y encontramos una palabra en itálicas que dice Sela. Esta instrucción se daba solamente en los salmos. Igualmente en el primer versículo del capítulo 3, oración del profeta Habacuc, hay una segunda instrucción sobre Sigionot. Y más adelante veremos qué significa esa palabra. Y finalmente en el verso 19, al final de Habacuc capítulo 3, hay una instrucción en algunas Biblias, dependiendo no de la traducción, sino del editor de su Biblia, aquel que imprimió esta Biblia, dice al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas, lo que significa que este texto es poético. Ahora, ¿por qué trato de mencionar esto? Porque no podemos interpretar un texto poético como uno literario. Cuando veamos, por ejemplo, este texto, no podemos decir que cada palabra significa exactamente esa palabra de manera literal, porque pues no tendría mucho sentido.
Si es así, al final del texto, Habacuc dice, Señor, tú haces mis pies como de siervas. ¿Qué estamos diciendo? El Señor no nos conviene, ojalá nos adelgazara no solamente de las piernas, ¿verdad? Pero no se trata de eso el texto. Entonces tenemos que verlo como un poema, como un canto, como una oración poética. Y el contexto de este salmo es en respuesta a lo que Dios dice. Hay 2 capítulos atrás, pero donde yo quiero que nos centremos es en el verso 2 del capítulo 2. Permíteme leerte desde el verso 1. Y antes de eso recordarás que Habacuc se está quejando. Si has leído el libro del profeta Habacuc, Habacuc se queja por las injusticias que está viviendo. Versos 2 al 4 del capítulo 1. Y el Señor le dice, pues si hay injusticia, imagínate, yo voy a mandar a castigar el pueblo porque mandaré a los caldeos. Versículos 5 al 11. Y Habacuc dice, Señor, pero ¿cómo nos vas a castigar con los caldeos si los caldeos son peores? Si estos cuates se portan todavía peor. Versículos 12 al 17. Y entonces Habacuc hace algo interesante que muchos de nosotros deberíamos hacer. Habacuc capítulo 2, verso 1. Sobre mi guarda estaré y sobre la fortaleza firmaré el pie y velaré para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Verso 2. Y Jehová me respondió. ¿Notas eso? Este es el contexto histórico del capítulo 3. Habacuc oró y el Señor respondió. Entonces, comenzando con nuestro texto, la conversación que Habacuc tuvo. Ya vimos el contexto histórico, ahora vamos a ver la conversación. La palabra oración que encontramos en el capítulo 3, verso 1, es la tercera y última intervención de Habacuc en este conversatorio. De hecho, con el tercer capítulo cerramos el libro. Ya vimos de qué se habla. Ya vimos por qué Habacuc está quejándose y qué es lo que el Señor responde. Y esta expresión simplemente apela a la respuesta que estamos a punto de leer de Habacuc hacia Dios. Estamos hablando de una oración, muy poético, muy salmódico, pero es una oración, primero y antes que nada. Pero nos debe llevar a considerar algo muy importante y es que Habacuc nunca dejó de orar en todo el libro. El libro abre con una oración de queja y cierra con una oración de alabanza. Y en medio Habacuc también oró. Te pregunto, hermano, ¿qué tanto oramos? Apelamos a la misericordia de Dios, veníamos a escuchar acerca de la misericordia de Dios, pero ¿cómo vamos a escuchar si nosotros no hablamos también? ¿Cómo esperamos que el Señor se manifieste si tú y yo no vamos a Él y le decimos, Señor, manifiéstate? ¿Cómo esperamos que el Señor venga si no lo hemos llamado? Matthew Henry comenta acerca de esta oración y sobre la oración, dado que Dios, y cito, ha inclinado su oído a nosotros, debemos resolver en llamarle tanto mientras vivamos. Mis amados hermanos, la misericordia de Dios empieza desde el hecho que Dios ha inclinado su oído. Tú y yo gozamos del privilegio de ser escuchados por Dios. ¿Y cuándo vamos a apelar a ese derecho y vamos a acercarnos para que el Señor nos escuche? Eso me recuerda a lo que estudiábamos hace 2 semanas, si mi memoria no me falla. Dios es bueno, sí es bueno, pero si el Señor ya es tan bueno que nos dice, quiero escucharte, y aquí estamos nosotros, no, es que el Señor no me escucha. No, pues ¿cómo te va a escuchar si no hablas? Por eso comienza diciendo el texto, oración. Ahora continúa el texto, Habacuc 3:1, oración del profeta Habacuc. Pareciera que no podemos extraer mucho acerca de esa autoría, pero la realidad es que muchas veces cuando vemos autores que se expresan de ellos mismos en las Escrituras, generalmente es porque están dándole autoridad al texto. En otras palabras, ¿qué pasa, por ejemplo, en el diario oficial de la Federación cuando se promulga alguna ley?
comienza el autor, ¿no? En este caso, el presidente y su nombre hace a los ciudadanos saber y la ley. Si estuviera la ley sola, no sabríamos quién la promulga, al menos en términos legales, ¿no? Y asimismo, y bueno, el hecho de que él sea el que la promulga, le da autoridad a esa ley. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, de este modo, las oraciones cuando tienen autor en las Escrituras dan autoridad y dan liderazgo para que sean de ejemplo al pueblo. Esta era la intención de que David escribiera Salmo de David. El rey canta así. Eso significa que yo, como súbdito del rey, tengo que referirme a Dios del mismo modo, de una manera similar. Bueno, Habacuc lo hace de este mismo modo. Esta es mi oración. Judá, escucha esta oración y repítela. Pero ¿qué crees? Esa oración no se quedó nada más ahí en Judá. La tenemos tú y yo el día de hoy escrita en tinta. ¿Para qué la tenemos escrito tú y yo en tinta? Bueno, para que tú y yo podamos verla, podamos estudiarla y con toda diligencia y con devoción orar respecto a ella. Pero ¿cuántas veces oramos a Dios sin saber orar? ¿Cómo nos enseñó el Señor a orar? ¿Y cómo oramos? Señor, no tengo trabajo. Señor, no tengo esto. Señor, mira lo que me falta. Señor, mira lo que me acaba de pasar. Y cuando los discípulos se acercaron al Señor y le dijeron, Maestro, enséñanos a orar, ¿qué les dijo? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a tu reino, hágase tu voluntad. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy y perdona nuestras deudas, así como perdonamos a aquellos que nos ofenden. ¿Dónde está la queja que estamos levantándole a Dios en esa oración? Entonces, amados, debemos orar y aparte debemos saber cómo orar a Dios. Tercera cosa que vemos en el texto del verso 1, antes de pasar a la carne de este texto, en el verso 2. En el verso 1 encontramos oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. La pregunta del millón, ¿no? ¿Qué es esa cosa de Sigionot? ¿A qué suena, no? ¿Se come? ¿Qué es eso? Bueno, para ser muy honestos, hay dos palabras que lo describen perfectamente y que se han utilizado a través de toda la historia de la iglesia. No sé. Y no por querer decirles que no se estudió. Toda la historia de la iglesia ha tratado de estudiar este texto. El único lugar donde aparece esto, aparte de Habacuc 3, acompáñame, es en el Salmo capítulo 7. Salmo capítulo 7 dice así en los primeros versículos, si mi Biblia tiene Salmo 7. Salmo 7, y ustedes lo verán en el subtítulo del Salmo. La pericopa o el título dice plegaria pidiendo vindicación y el subtítulo que es escrito por David dice Sigiaón, que es el singular de la palabra Sigionot que encontramos en Habacuc. Sigiaón de David que cantó a Jehová acerca de las palabras de Cus, hijo de Benjamín. Son los únicos dos lugares en toda la Biblia que encontramos este texto. ¿Y qué crees? No se nos da una pista de qué significa. Se ha estudiado y se ha estudiado y se ha estudiado a través de 2000 años el significado de este texto y hay sugerencias, pero no hay una decisión final. Algunos creen que es una categoría específica de salmos de lamentación. En otras palabras, es una lamentación. Otros creen que es una marca para los aprendices, a fin de servir como oración de ejemplo o base para sus súplicas personales. Hay una tercera y lejana posibilidad de este significado y es que pueda referirse a un instrumento de cuerdas, ya que al final del verso 19 lo leímos, decía para mis instrumentos de cuerdas. Nosotros nos vamos a quedar con la primera
interpretación la que predomina entre los escolares, entre los académicos, y es que es un canto de lamentación. Es decir, Sigionot puede significar lamentación. Y si es así, hay una implicación más en este primer versículo antes de pasar al segundo. Ya vimos que debemos orar, ya vimos que debemos saber cómo orar, y ahora debemos entender que no siempre vamos a orar con una sonrisa en nuestros rostros. Y esto lo digo, amados hermanos, con toda solemnidad, porque tristemente estamos acostumbrados a que solo buscamos a Dios en los buenos momentos. Solo buscamos a Dios cuando nos va bien. Ahora podrás decir, no es cierto, cuando nos va mal buscamos a Dios. Sí, pero mi punto es, solamente buscamos adorar a Dios en los buenos momentos. Porque ¿quién de ustedes, quiénes de nosotros, cuando estamos en la más baja crisis, en lugar de pedirle a Dios su liberación y que Él nos guíe para volver a tener recursos y poder salir adelante, en lugar de eso oramos alabando únicamente a Dios? Es difícil que lo hagamos, porque estamos en medio de una crisis y queremos que el Señor nos libere. Pero hay veces que lo único que tenemos que hacer es venir a Dios y, como diría en su momento Charles Wesley, el autor de tantos himnos, entregarle al Señor nuestras lágrimas. Entregarle al Señor nuestras lágrimas. Alguien que vivió de manera contemporánea a Habacuc hizo eso. El profeta Jeremías. No solamente profetizó a Judá, escribió un segundo libro que tenemos en nuestras Biblias como las Lamentaciones de Jeremías. Y en este libro de las Lamentaciones son 5 capítulos en los cuales Jeremías llora y llora y llora porque ve cómo el pueblo sufre. Y la oración final en Lamentaciones 5 es desgarradora. Si tú y yo la leemos, no se compara a ningún final de película de romance que nos ha hecho llorar. Se va a comparar con la cantidad de lágrimas que tú y yo soltaríamos de orar esta lamentación. De hecho, vamos a leerlo. Creo que tenemos tiempo. Y si no, podemos ponerle pausa al contador, no pasa nada. Lamentaciones capítulo 5. Lamentaciones capítulo 5. Y vamos a leer nada más los primeros 5 versículos. Sí, mi Biblia tiene Lamentaciones. Aquí está. Lamentaciones capítulo 5. Y vamos a leer los versos del 1 al 5. Si tú tienes la oportunidad en tu casa de leer los 22 versículos, hazlo. Pero mira nada más los primeros 5 versículos. Lamentaciones 5:1. Acuérdate, oh Jehová, de lo que nos ha sucedido. Mira y ve nuestro oprobio. Nuestra heredad ha pasado a extraños. Nuestras casas a forasteros. Huérfanos somos sin padre. Nuestras madres son como viudas. Nuestra agua bebemos por dinero. Compramos nuestra leña por precio. Padecemos persecución sobre nosotros. Nos fatigamos y no hay para nosotros reposo. Mis amados, ve esto en medio de una escena donde la gente corría desesperada. Lamentaciones nos enseña que incluso llegaron al canibalismo. Las madres se comían a sus hijos. Y es en medio de esto que Habacuc ora. ¿Cómo no va a ser una lamentación? ¿Cómo no va a ser una lamentación? Y de nuevo la aplicación es esa. No solamente se trata de que digamos, Señor, qué bonito y qué lindo es todo. Qué bien que todo va de maravilla en este mundo, porque no es cierto. Tenemos que aprender a llevarle nuestras lágrimas a Dios. En tercer lugar, y es aquí donde vamos a enfocarnos, la apelación. La apelación que hace Habacuc hacia Dios. Y mira cómo comienza el verso 2, Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Señor, oh Jehová, oh Señor. Es la acusación y dirección de la oración de Habacuc.
Aún después de los oráculos que él sentenció sobre Judá, él refiriéndome a Dios, Habacuc no tiene a nadie más a quien ir. Dios ya le dijo, voy a castigar a Judá y después voy a castigar a los caldeos. ¿Y qué hizo Habacuc? En lugar de ir a esconderse, dijo, Señor, ¿a quién más puedo ir? Yo sé que tú me vas a disciplinar, pero ¿a quién más voy? ¿Quién puede abogar por mí? Habacuc sigue apelando a su Dios. Y me permito hacer el énfasis en ese posesivo. Es su Dios. ¿Quieres verlo? Acompáñame una página atrás. Habacuc capítulo 1, verso 12. Dios acaba de decirle, mandaré a los caldeos a disciplinarte. Y mira lo que dice el verso 12 de Habacuc 1. Habacuc 1:12. Respuesta de Habacuc. ¿No eres tú desde el principio, Señor? Nota los posesivos. Dios mío, santo mío. No moriremos, oh Jehová. Para juicio lo pusiste y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. ¿Viste la forma con la que Habacuc se refirió a Dios? Tú eres mi Dios, mi santo. Aun cuando vemos venir pruebas, problemas, dificultades y demás cosas en nuestra vida, es nuestro mejor y más seguro refugio apelar a Dios, a tu Dios, a mi Dios. Quiero decir, ¿qué hicieron los discípulos cuando Jesús predica el sermón del pan de vida? Recordarás esa escena, Juan 5, Juan 6. El Señor alimenta a 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Recogen 12 cestas llenas de sobras de lo que sobró después del milagro. Y a la mañana siguiente, Jesús cruza el mar. Llegan esas personas. A mí me gusta cómo lo dice uno de los hermanos a los que se lo escuché compartir. Se estaban sobando la panza y decían, Señor, ¿hace cuánto llegaste aquí? Y Jesús mismo les dice, Juan 6, ustedes me buscan porque les di de comer. Me vieron cara de restaurante. Y entonces les dice, no, yo soy el pan de vida. Ustedes deben alimentarse de mí. Sus padres, ¿recuerdas? Los judíos son muy familiares, están son tradicionalistas. Son hijo de. ¿Recuerdas? Ellos se nombran, los nombres de los judíos étnicos son su nombre, Ben significa hijo de, y el nombre de su padre. Son muy tradicionalistas. Y de pronto llega este Jesús y les dice, sus padres murieron en el desierto. ¡Qué ofensa más grave! Dura es esta palabra, dijeron los apóstoles. ¿Quién podrá soportarla? Jesús escucha eso y les dice, ¿a poco ustedes también se van a querer ir? Pero entonces Pedro dice, Señor, ¿a dónde más puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Esto es lo que hace Habacuc entonces. En medio de una ciudad que estaba siendo disciplinada, en medio de una ciudad que estaba recibiendo el castigo del Señor, él dice, Señor, ¿a quién más puedo ir? Como continúa Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Señor, he oído. ¿Y qué oído dice la palabra? Tu palabra. Ahora, ¿a qué se refiere con esto? Puede referirse a los oráculos que Dios ha dicho al final, lo que vemos en el capítulo 2, versos 2 al 20. Se puede referir a todas las palabras de Dios a través del diálogo desde el capítulo 1, o puede incluso referirse a todo lo que se dice de ti. Hay otra posible traducción de este texto. En lugar de decir, he oído tu palabra, algunas traducciones dicen, he oído lo que se dice de ti. Y esto apela a la ley, a los primeros 5 libros de nuestras Biblias. Pero en cualquiera de los 3 casos, la interpretación es la misma.
Habacuc está diciendo que escuchó la voz de Dios. Habacuc escuchó la voz de Dios. Dios respondió la queja de Habacuc. Entonces, no solamente, y esta es la implicación, no solamente deberíamos elevar oraciones a Dios sin esperar que Él responda. Entonces, ¿qué tan diferentes seríamos de los romanos? Piénsalo bien. Todos aquellos que han atravesado, que atravesaron en su peregrinar hacia el cristianismo y que estuvieron en la tradición romana, no esperaban que Dios les respondiera con palabras. Elevábamos 5 o 6 Padres Nuestros para que se nos perdonara, pero hasta ahí, eso de que el Señor responda se ve lejano. Pero la implicación está aquí: Señor, he oído tu palabra, tú ya hablaste, ya te escuché. Pregunta seria, iglesia: ¿escuchamos a Dios o simplemente nos dedicamos a elevar plegarias como si Dios se tratara de nuestro particular o nuestro secretario? ¿Es Dios tu secretario? ¿A Él le dejas pendientes? Mira, Señor, mira, hay que sacar esto y aquello. Mira, ya es 20, ¿eh? En 10 días se paga la luz. Recuerden que es mes par y se paga en bimestres. Verifica el coche, el seguro. Se me pasó el refrendo, tengo que pagarlo. Ahora reemplaco la deuda de la tarjeta, la mensualidad, y ahí le voy a parar de contar porque algunos ya están poniendo ojos de ya me acordé. Pero le pasamos a Dios nuestros pendientes como si fuese nuestro secretario. Como decimos aquí en México, nuestro Jaime. ¿Es en verdad Él nuestro secretario, nuestro particular? ¿O el Señor en verdad nos responde? Mis amados, tengamos cuidado y escuchemos la voz de Dios, porque si no lo escuchamos, ¿qué nos garantiza que Él vaya a querer seguir escuchándonos la siguiente vez? Si no le hacemos caso, ¿qué obligación tiene Él de hacernos caso a nosotros la próxima vez? Escuchemos la voz de Dios. Habacuc capítulo 3, verso 2. Oh Señor, he oído tu palabra. Y nota esto, hay una consecuencia. He oído tu palabra y temí. La implicación parece ser hacia el presente. Temí y sigo temiendo. La voz de Dios produce temor. Temor reverente, claro está, y ahorita llegaré ahí. Pero es temor a final de cuentas. No, Poncho, los mensajes de Dios producen paz al corazón y tranquilidad y felicidad. Sí, mis hermanos, por supuesto que sí. Pero la voz determinante de Dios debe poner en nosotros una reverencia por la profundidad y la solemnidad de sus palabras. Te recuerdo que cuando Dios se manifestó y con su voz y con su poder abrió el mar en dos, el pueblo, dice Éxodo 14, temió a Dios. Cuando levantaron el tabernáculo y ofrecieron por primera vez un holocausto, ahí dice la Biblia, descendió fuego del cielo y la gloria de Dios se posó sobre el tabernáculo, y entonces todo el pueblo se postró y adoró con temor a Dios. Daniel, después de 21 días de ayunar en Babilonia, ahora ya conquistado por Persia, tiene una visión junto a un río. Y en esta visión, amados hermanos, él ve una imagen muy similar a la que se ve en Apocalipsis capítulo 1, cuando Cristo se presenta en toda su gloria. Y dice la palabra ahí en Daniel, caí como muerto, perdí mis fuerzas y caí al suelo. Daniel cayó en coma.
Los apóstoles, mis hermanos, cuando Cristo se transfigura, Mateo capítulo 17, ¿qué pasa cuando Cristo se transfigura? Los apóstoles, en especial Simón, Señor, qué bueno que estemos aquí. Sí, Pedro, es bueno que estén aquí. Vamos a hacer 3 tiendas. Una para ti, y otra para Elías y otra para Moisés. Ya se estaba poniendo a organizar. Bien mexicano. Y se abre el cielo. Y se escucha una voz. Este es mi Hijo amado. A Él escuchen. En cuanto se escuchó esa voz, ¿qué dice la Biblia? No, entonces ahora sí se pusieron a construir sus tiendas porque Jesús les dijo, sí, síganlas construyendo. No, se postraron, adoraron. Se postraron y tuvieron temor. Hay una segunda implicación. Oh Señor, he escuchado tu palabra, he oído tu palabra y temí. ¿Quién de nosotros reconocería tener temor? Sobre todo nosotros, varones. Ustedes que están casados con su esposa, y de pronto viene alguien corriendo hacia ustedes dos. ¿Y qué harías tú? La pones ella enfrente, ¿no? A ver qué quiere. Por supuesto que no. ¿Quién haría cosa semejante? No, te pones tú de frente, ¿no? Yo te defiendo. Para eso me tienes aquí, ¿no? Y cosas de ese estilo. Me gustó como acá nada más. A lo que quiero llegar con ese ejemplo es quién de nosotros sería tan valiente para reconocerse vulnerable. ¿Quién estaría dispuesto a decir yo no me aviento, yo tengo miedo? Y esto es lo que Habacuc está diciendo. Señor, escuché tus juicios. Ya sé que viene, ya sé que vas a disciplinarme, ya sé que enfrentaremos el juicio. Y siendo honesto, Señor, tengo miedo. Tengo una reverencia enorme porque asumo que así sucederá, pero tengo miedo. Eso también debe regresarnos a estudiar que he oído tu palabra, lo que dice en un principio. No fue algo a la ligera, es decir, Habacuc no escuchó la respuesta de Dios para echarlo en saco roto, sino que la atesoró y la guardó en su corazón. Habacuc escuchó con entendimiento, como dice el Salmo 119, mi carne se ha estremecido por temor de ti y de tus juicios tengo miedo. Amados hermanos, ¿tememos a la voz y decreto de Dios? ¿O simplemente nos parece tierna y suave a nuestros endurecidos oídos? Temamos a Dios y temamos a su voz. Seamos reverentes a lo que Él nos dice. Oh Señor, continúa Habacuc, una repetición poética. Aviva tu obra. Aviva tu obra. Es un imperativo. Es una orden, si lo quieres ver de este modo, entre comillas, porque no se le pide, pero por el tono de la oración lo entendemos como una súplica. Señor, aviva por favor tu obra. Y esta súplica permea el resto de la oración y del salmo, porque como veremos, la obra se refiere a todo lo que Dios ha hecho. La obra se refiere a que nuestro Dios siempre ha librado a su pueblo en medio del juicio, en medio de la disciplina. Dios siempre ha guardado a su remanente. Otra traducción de esto puede ser, Señor, mantén viva tu obra. Esto nos lleva solamente a una sola cosa, y esto es a la persona y obra de Cristo Jesús. Él es la respuesta definitiva a esta oración. Señor, aviva tu obra, libera a tu pueblo. ¿Y de qué otra manera podría liberar a su pueblo si no es por medio de Cristo?
solo por medio de Cristo. Y hazlo, dice Habacuc, oh Jehová, he oído tu palabra y temí, aviva tu obra en medio de los tiempos. Esto se refiere al transcurso de la historia. Esto se refiere al Señor, haz que tu obra brille y sálvanos en medio de estos tiempos que tú has decretado. El juicio contra nosotros y el juicio contra aquellos que serán instrumento en tu juicio contra nosotros. Señor, apelo a tu favor. Ten favor para con tu pueblo. Y de pronto entonces vemos cómo las cosas van pasando de este tema de lo que estudiábamos la semana pasada, de la justicia de Dios, de la carga de la justicia y la disciplina de nuestro Dios, a una apelación a su favor y la palabra que estudiamos hoy, su misericordia. Aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, lo repite de manera poética, hazla conocer. Hazla conocer. Una vez más, la sugerencia es la misma. Señor, en medio de estos tiempos estaremos enterrados. Sabemos que viene un exilio. Sabemos que van a destruir el templo y nos llevarán cautivos 70 años. Van a enterrar a la cultura. Van a dejar nada acerca de esta historia. Pero Señor, tú sigues vivo. Tú sigues en medio. Señor, hazte conocer. Esa es la oración de Habacuc. Aunque nos desaparezcan a todos, tú sigues aquí, Señor. Sigues siendo el faro que ilumina este mundo. Tú eres el faro que ilumina el mundo. Y entonces, nuestra aplicación es esa. Deberíamos orar considerando que aunque a nosotros no siempre nos va a ir bien, debemos tener eso muy en mente. Nuestra oración debe ser que la obra de Dios sea conocida. ¿Qué tan dispuestos estamos a orar de este modo? Señor, estoy en la peor de las ruinas. Que por cierto es un poco drama nuestro, ¿verdad? Pero estoy en la peor de las ruinas. Estoy sufriendo. Me está yendo mal. Pero ¿sabes qué, Señor? Que tu nombre siga siendo exaltado. Esto es una verdadera, y es un término que vemos en Judas, es una verdadera doxología. En otras palabras, es una verdadera entrega de la gloria a Dios. Y entonces llegamos al punto crucial. Oh Señor, he oído tu palabra y temí. Oh Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Una posible traducción es en medio de la ira, acuérdate de la misericordia. Amados, debemos dejar de frenar a Dios, o al menos tratar de frenar a Dios, mejor dicho. Si Dios es soberano, y hermano, Dios es soberano, nuestras oraciones y plegarias no lo van a persuadir de hacer su voluntad. Por eso nuestra oración no debe ser, Señor, hágase mi voluntad, sino la tuya. Hágase tu voluntad. En otras palabras, la oración no es, Señor, cambia. No. Cámbiame. Cámbiame. ¿Cómo se llama esta iglesia? Renuévame. Yo necesito ser renovado. Soy yo el que está añejo y podrido dentro de mí mismo. Mis pecados me han echado a perder. Señor, renuévame, restáurame conforme a tu voluntad. Entonces, en la ira, Señor, una ira que sabemos que vendrá, una ira que sabemos por la cual
estamos, Señor, en medio del juicio y en medio de la disciplina, en medio de ella, asumiendo, Señor, que hay ira. La apelación es esta: acuérdate. Ahora, no significa que el Señor se olvide, no está diciendo, Señor, ya se te olvidó la misericordia, acuérdate. No. La oración también es interna, sirve para uno mismo. Y la apelación es esa. Es Habacuc el que está acordándose. Es Habacuc el que está diciendo, Señor, me acabo de acordar. Y yo sé que tú lo sabes, Señor. En medio de la ira, tú tienes misericordia. Hay una escena que el hermano Paul Washer enseña siempre que comparte el Evangelio, y es acerca precisamente de la ira y la misericordia de Dios. Dios, con una mano, sostiene toda su ira contra el pecador, que se quiere descargar para satisfacer los principios de justicia. Y con la otra mano nos alcanza con su gracia y con su misericordia. Pero nosotros debemos creer esto, porque si no, de otro modo llegará un día, mis amados hermanos, que ambas manos van a dejarse caer. Nada detendrá su ira y nada nos ayudará a escapar de ella. Acuérdate, se dice a sí mismo Habacuc. Acuérdate, Señor, le dice Habacuc a Dios también. Acuérdate de la misericordia. Una última implicación de esto. Señor, ¿no dice? Acuérdate de mis méritos. Acuérdate que yo vengo todos los días del Señor a la iglesia. Acuérdate que no le digo domingo, le digo día del Señor. Mira qué espiritual soy. Acuérdate de que yo ofrendo. Es más, diezmo y ofrendo. Acuérdate de que yo voy a la haciendita todos los sábados sin falta. Hoy, pero es cada 15 días, pues todos los días. Es más, voy 2 veces a la semana. Acuérdate de que soy yo el que pone amén cuando el pastor manda el devocional. Acuérdate que cuando piden oración yo pongo el emoji de las manitas. Acuérdate, Señor, de eso. ¿Acaso eso dice Habacuc? Yo sé que da mucha risa, pero suena horrible cuando lo pensamos hacia nosotros y decimos, yo lo he hecho. Señor, acuérdate de que yo soy devoto. Acuérdate de que yo oré y oré y oré por esto. Señor, llevo 30, 40, 60, 90 días orando por esto. Acuérdate. Mis méritos, mis méritos, mis méritos, mis méritos. Cuando la palabra de Dios lo deja claro, es su mérito, es su obra. Entonces Habacuc dice en la ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Acuérdate que tú eres el misericordioso, tú eres el que extiende tu mano hacia mí, me alcanza. Yo no puedo alzarla, estás muy arriba, Señor. Pero tú extiendes tu brazo y me alcanzas. El hecho de que la misericordia se halle en la ira nos ayuda a comprender esta unidad de Dios en todo lo que hace. Él no hace las cosas, mis amados hermanos, a medias, en el sentido de que solo actúa su ira o solo actúa su misericordia. Dios en su totalidad actúa. Déjame terminar diciéndote algo. En medio de la ira, Dios tuvo misericordia para contigo y conmigo. Porque aún sin merecerlos, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros. Y sobre esto hay una oración preciosa que quiero citar y después oraremos para concluir. Dice Arthur Bennett, grande fue tu bondad respecto a la cruz, y cito, al cargar con mi redención, al consentir el ser hecho pecado por mí, al conquistar todas mis fallas.
Grande fue tu fuerza en la cruz al soportar todas las esquinas de la ira divina, al quitarme las cargas de mis iniquidades. Grande fue tu amor al manifestarte vivo, al mostrar tus sagradas heridas, para que cada temor se desvanezca y cada duda sea removida. Grande fue tu misericordia al ascender a los cielos, al ser coronado y entronado ahí para interceder por mí, para socorrerme en la tentación, para abrir el libro eterno, para recibirme al final para ti mismo. Fin de la cita. Esa es la misericordia de Dios. En medio de la ira, en medio de lo que tú y yo merecíamos, Él no nos entregó eso que merecíamos. Nos dio exactamente lo contrario. Oramos. Gracias, Dios, por tu misericordia. Gracias porque tú has sido bueno, agradable, misericordioso, devotamente bueno, Señor, inmensamente amoroso para con nosotros. Como dice el libro de las Lamentaciones, Señor, en tu misericordia no hemos sido consumidos, sino que son nuevas cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y somos salvos por esa misericordia tuya que has tenido para con nosotros. Sublime, Señor, y grande es tu misericordia. Alta es tu gracia para con nosotros. Apelamos a ella, Señor, y a ti te damos la gloria. Gracias por tu Hijo Cristo, el misericordioso, pues es en su nombre, Señor, que oramos. Amén y amén. Gracias, mis hermanos.